Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Son las 7:33 de la noche de hoy viernes, este viernes cultural de conciencia que en horas de la noche se convierte en un programa, una noche investigativa en Descubriendo. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada día o cada 8 días les traemos un tema, una investigación que nos sirva a todos de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Este programa es presentado en esta oportunidad por Salim Hasir, Jesús Barón, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos bienvenidos a Descubriendo. En esta oportunidad tenemos un tema profético muy interesante, el asesinato del hombre orquesta. Ya estaremos ampliando la información, así que todos muy atentos, muy participativos también en el chat, pueden dejarnos su mensaje y qué opinan del programa que en esta oportunidad realizaremos para ustedes. Siempre es bueno advertir que las investigaciones que se exponen aquí no pretenden convertirse ante ustedes o presentarse ante ustedes como una verdad absoluta. Es un conocimiento que simplemente queremos compartir, una investigación, ponerla a su consideración para que ustedes luego, con su propia inteligencia, hagan esa comprobación y de esa forma ustedes mismos en la búsqueda puedan crecer individualmente. Recuerden que el programa también se retransmite en diferido los martes a las 9 de la noche, si de pronto no alcanza a escucharlo los viernes. Y también puede descargar programas anteriores en nuestra página, en el link de programas, dirigiéndose a Descubriendo, y allí podrá tener acceso a una cantidad de programas que hemos realizado para ustedes. Saludamos a los muchachos. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo con este tema profético del día de hoy. Hola Neil, un saludo para ti, para la mesa de trabajo y los oyentes de Descubriendo que ya empezaron a conectarse. Incluso ya nos saludó Cristina desde Santa Marta, Cristina Jaraba, si no estoy mal ese es el apellido de ella. Un saludo para ella y sí, estaremos compartiendo la información basada en, como tú lo decías, un conocimiento profético. Estaremos ampliando más esta... Correcto, el asesinato del hombre orquesta, eso es. Vámonos a saludar también a Jesús. Bienvenido Jesús a la mesa de Descubriendo. Buenas noches Neil, la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. Todos los viernes están pendientes del tema, candente el día de hoy, sumamente interesante y candente, porque es de actualidad. Hola Juan Manuel, bienvenido a Descubriendo. Bueno, un saludo a todos nuestros queridos oyentes y aquí a la mesa de trabajo ya dispuestos a realizar esta investigación, a compartirles esta investigación, como lo dijo nuestro compañero Jesús, bastante interesantes y osados, también porque vamos a hablar de profecías. Bien, el programa de hoy está fundamentado en una profecía, como les decía en la introducción, en una profecía dibujada y escrita por Benjamín Solari Parravicini, un personaje que en el siglo XX dibujó así una serie de elementos proféticos que sorprendentemente se han venido cumpliendo, pero uno de ellos en especial, esta psicografía de la hora 10 que nos dice que el hombre orquesta será asesinado. Vamos a ampliar un poquito más de esto, a estudiar con profundidad qué personaje o a qué personaje se refiere, y por supuesto esto se hará con base a la investigación de la mesa de trabajo. Pero lo primero que tenemos que hacer para entrar en materia es recordar mejor quién fue Benjamín Solari Parravicini, para aquellos oyentes que han llegado por primera vez o no han escuchado aún todavía de qué se trata o quién es este personaje. Salim, ilústranos un poco, o Jesús, ilústranos un poco quién fue
Benjamín Solari Parravicini. Bueno, Neil, como tú lo decías, es importante recordar de dónde provienen estas profecías de las cuales vamos a hacer el estudio en el día de hoy, en una en particular. Benjamín Solari Parravicini, bautizado por Fabio Serpa como el Nostradamus argentino, nació el 8 de agosto de 1898. Ya desde su niñez decía que hablaba con ángeles, hadas y duendes. Su padre era psiquiatra y, preocupado por los amigos invisibles de su hijo, lo sometió a intensivos análisis médicos que no demostraron que tuviera enfermedad alguna. Por entonces el pequeño Benjamín pronunciaba una guerra que estallaría en el 14, la Primera Guerra Mundial, que sería su primera predicción. Era aún pequeño. Benjamín era el hermano díscolo de una familia muy acomodada, bohemio, mujeriego, amante de la noche y las copas. Llevaba una vida disipada e irresponsable hasta que, a los 32 años, según narra Justino, su hermano menor, una noche se le manifestó violentamente la aparición de una fuerza extraña. Recibió hasta la mañana siguiente mensajes dictados por esa fuerza que transcribía desprolijamente en hojas de papel. Benjamín se despertaba en medio de la noche luego de una pesadilla y se ponía a describir sin tener real conciencia de lo que hacía. Luego apagaba la luz y seguía durmiendo, y a partir de ese momento empieza a escribir lo que le dictaban. Muchas de esas hojas que le dictaban o que escribía las rompió porque no entendió de que se trataba de eventos proféticos. Para realizar sus psicografías, porque él empieza a dibujar y él dice que él no sabía dibujar, según narran los que lo conocen, y esa persona o esos mensajes que recibía le enseñaron a dibujar, y en las psicografías hacía unos dibujos y les colocaba un complemento con una lectura. Psicografía se le llama por la forma en que fueron dictadas, ¿no? Sí, ahí también narra de que le agregaba una parte escrita a sus dibujos, ¿no? Y que eran unos dibujos pues que eran únicos, era un arte que él mismo desempeñó. En una investigación que hice, decía a alguien que lo conocía que a la voz él se refería a esa persona como el ángel, ¿no? Un ángel que lo guiaba, quien le dictaba, él le enseñó a dibujar, porque él no era artista, él no sabía dibujar. Entonces, es curioso. Entonces él aprende, él entraba en trance y empezaba a dejarse guiar por esa voz, y él empezó a hacer sus dibujos y posteriormente los complementaba con escritos, ¿no? Que le dictaba esa voz. Para realizar sus psicografías entraba en un estado de trance, se le daban vuelta los ojos y tenían leves convulsiones. La mayoría de estas solo pudieron ser entendidas muchos años después. Al principio a él nadie le daba credibilidad, ¿no? Decía que estaba como loco, como todos lo interpretaban, hasta la misma familia. Lo recuerda Pedro Rumaniuk, uno de sus amigos más cercanos, entre comillas, dice: siempre cuando entrábamos se tomaba su copita de Jerez, rezaba varios Padre Nuestro y Ave Marías, y después los ojos se le daban vuelta para arriba y comenzaba a hablar con una voz pausada y gruesa. Era un hombre austero y sencillo, a pesar de venir de una familia de alto rango. Había nacido en la mansión de los Solari Parravicini en Vicente López. Su lema era servir, perdonar y amar a todos sus semejantes. Entonces no sé si aquí hay alguna de las profecías también que son famosas cuando se empezaron a cumplir. Voy a mencionar 3, pues, dentro de las más famosas que todo el mundo pues empezó a tener credibilidad. Anunció la Segunda Guerra Mundial. Luego, cuando Hitler y Mussolini estaban en su apogeo, escribió: con el mismo principio tuvieron el mismo fin. Los dos murieron o fracasaron. También es famosa una que dice que anunció a Fidel Castro cuando este tenía apenas 13 años y ni él mismo sabía lo que haría luego. O sea, Parravicini no sabía quién era Fidel Castro, y lo anuncia así: cabeza de barba que parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las Antillas. Vaticinó los barbudos, como eran llamados. Vaticinó la televisión. Decía: visión doméstica, por pequeña pantalla se verá en domicilio propio los sucesos externos.
vaticina el primer vuelo espacial diciendo que el primer volador será un can. En efecto, el primer vuelo espacial fue tripulado por una perra, Laika, como dice Salín. Dice, el hombre volará a los espacios siderales, vencerá el sonido, conocerá los astros y sabrá que el mundo es inferior planeta y de castigo. Y una que me llama mucho la atención, el papado tendrá nuevas normas. La misa será protestante sin serla, los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América. En tanto la humanidad caerá. Aquí anuncia las reformas eclesiásticas y el acercamiento del Papa a sus fieles. El primer viaje a América lo realizó Pablo VI el 4 de octubre de 1965 hacia las Naciones Unidas. Luego Juan Pablo II no dejó país sin recorrer. Y para cerrar, aquí dentro de este grupo de psicografías y profecías famosas, dice, la mujer pasará sus cabellos al hombre y el hombre pasará sus ropas a la mujer. Ambos mandarán en igualdad de mandos, el tiempo les hundirá. Bien, llama la atención varias cosas allí, ¿no? Primero que a sus 32 años comienza a recibir mensajes, ¿verdad? O voces que le dicen que escribir, que dibujar, que más adelante se comprobaría que eran dibujos proféticos porque esas predicciones que dibujaba poco a poco se iban cumpliendo. Y lo otro que me llama la atención particularmente es la forma del mensaje, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, mucho cuando uno lee la revelación que recibió Juan en Apocalipsis, ¿no? Cuando un ángel le dice escribe, ¿no? Pero bueno, uno siempre que le hablan del ángel, uno tiene la costumbre de pensar que es algo místico, algo religioso, pero comprendo que también puede ser de la misma manera que fue recibido el mensaje que le entregaron a Enrique Castillo Rincón, un hombre contactado por mensajeros de las Pléyades. Puede ser entonces que el origen de esas voces o de ese mensajero que le hablaba a Benjamín Solari Parravicini son de la misma estirpe de donde se ha dictado por siempre de la misma fuente, ¿no? Profético. De la misma fuente. Llama aquí ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué llegó a esa conclusión inicial, ¿no? Porque es que se entrelazan, ¿no? Uno cuando escucha y ve los mensajes de Benjamín Solari Parravicini, los lee y los estudia, comienza a comprender que tiene un cumplimiento exacto o muy parecido a las profecías de los 9 tiempos, por ejemplo, o a las profecías del Apocalipsis, u otras profecías que no son tan reconocidas a nivel internacional, a nivel mundial, por ejemplo, como las de los vaticinios que se hablaban allí en los pueblos indígenas o en los pueblos aborígenes del norte y del sur de la América Latina, cuando se hablaba también de un proceso de transformación, como muy bien también lo relata Solari Parravicini. A los 32 años, ¿no? Antes de eso su vida era completamente diferente. De allí tomó un giro. Era una vida como cualquier otra persona, pero aquí ese punto que es clave es el giro, el cambio, ¿no? El compromiso que tomó él, porque también en esta biografía uno de sus amigos narra de que esa voz que escuchó él a los 32 años, él subía a una especie de torre que estaba construida porque él era en la familia muy pudiente. Entonces dice que lo sujetó de la espalda y lo hizo inclinar su cabeza hacia él. Nunca vio la persona y nunca vio ese ser, ese ángel o ese guía que él menciona, pero sí le hizo inclinar la cabeza con la fuerza que tenía y la mente hacia el piso, y le hizo la fe y la fe en la fe y la esperanza de la esperanza. Fueron palabras claves. Luego Parravicini en su lema se adoptó el siguiente lema, según habla Pedro Romariu, que fue un amigo que lo conoció mucho allá en Argentina. Dice, su lema era servir, perdonar y amar a todos sus semejantes. Tenía como principio. Servir, perdonar y amar a todos sus semejantes. Muy bien. Dentro de esas psicografías que tú destacaste, bueno, hay unas que han tenido un sorprendente cumplimiento, sobre todo en la época actual. Salín, ¿qué tenemos de Parravicini en sus dibujos o psicografías que podamos decir que se han cumplido? Bueno, en el año 1939 él dibujó una psicografía que muestra el proceso de las Torres Gemelas de Nueva York. Y en el texto que él coloca allí dice: la libertad de Norteamérica perderá su luz,
su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Él la escribe en una fecha donde pues las Torres Gemelas aún no existían, y curiosamente en el 2001, en el 9/11, estos monumentos o este símbolo de Nueva York es atacado por 2 veces exactamente, y caen las 2 Torres Gemelas. Esto fue una de las psicografías que cobró más vida en esa época. Otra psicografía que bueno, no es tan moderna, bueno, pero que también, permíteme, Salini, es que además del escrito, la imagen, es muy clara. El dibujo es muy claro, muy evidente, porque ubica la ciudad de Nueva York como el lugar donde ocurrirían estos acontecimientos. Hay otra psicografía muy interesante que es cuando él predice la muerte de John F. Kennedy, porque estamos hablando de una psicografía que pues señala, ¿no?, un personaje en Norteamérica importante, como es la del hombre orquesta, pero aquí lo llama en aquella época, en el año 38, un golfer americano gobierna y le matan joven. Entonces, ¿por qué señalo que es John F. Kennedy? Bueno, si investigamos, estimados oyentes, John F. Kennedy le gustaba mucho el golf. Tenía mucha afinidad con este deporte y él llegó al gobierno. Por eso dice, el golfer americano gobierna y le matan joven. Entonces, ¿cuál fue del 38 hacia adelante el único presidente que han asesinado joven? John F. Kennedy. Entonces ahí enlaza o acierta para Richard. También cabe aclarar o recordar más bien, porque eso lo hemos entregado en diferentes programas aquí de Descubriendo, y es que el mensaje profético, ese que viene dictado de una única fuente, que al parecer se ha encargado de transmitirlo en diferentes tiempos y a diferentes personajes, ¿no? A esos hombres que reciben el mensaje se les puede llamar contactados. Generalmente se le conoce a esas personas que reciben el mensaje como profetas. Yo diría, eso es una opinión muy personal, yo diría que Benjamín Solari Paravicini y todos estos personajes no son quienes predicen lo que va a ocurrir. A ellos les dictan lo que va a ocurrir. Más bien, quienes transmiten el mensaje sí saben qué es lo que por aplicación de la ley de causa y efecto puede venir. Ellos se convierten como en esos canales, como en esas personas, porque obviamente tienen que ser personas que reciban el mensaje y lo puedan retransmitir. Sí. Bien, porque generalmente se tiene el conocimiento o se tiene la percepción de que el profeta es el que individualmente, por alguna condición, es capaz de predecir el futuro. Pero haciendo un estudio de todas esas profecías, cómo han sido entregadas a la humanidad, entendemos que ellos son el medio, cumplen el papel de ser receptores del mensaje y después difusores del mismo. Así que la fuente que los transmite es quien tiene realmente el conocimiento de esos acontecimientos por venir. Así es, Neil, y reforzando esto que estás diciendo, hablando de Paravicini como tal, que él escribió psicografía, vámonos a la definición de lo que es una psicografía. Dice que es una escritura automática o psicografía es una supuesta habilidad psíquica de una persona que escribe letras sin estar consciente. La persona afirma que las palabras fueron escritas por el subconsciente, por un espíritu o por fuerzas sobrenaturales. De ahí el nombre psicografía. De ahí el nombre psicografía, es lo que tú estabas referenciando en cuanto a que no son ellos los que empiezan a... Ellos sí son los que exacto, no se lo inventan, sino que son el medio por el cual llega esta información, lo plasman y lo difunden. Bueno, no es el caso de este programa, no es el punto profundizar en él, pero nos ubica y queremos también agregarle a eso que quienes han transmitido el mensaje a través de estos medios, de estas personas que lo reciben y después lo difunden, lo han sellado, ¿no? Lo han protegido como mensaje profético a través de la aplicación, la implementación de un elemento importante para lograrlo, como lo es el símbolo. El símbolo es el mecanismo con el cual quienes dictaron el mensaje de las estrellas protegen el mismo mensaje de las situaciones que normalmente sabemos que controlan la información y el conocimiento en esta humanidad. Así que ese símbolo tiene que ser evidentemente interpretado. Y para ser interpretado hay que desarrollar cierta capacidad de análisis y de sentir en el mismo. Ahora, lo habíamos estudiado en otra oportunidad con el tema de la interpretación de la profecía. Lo hicimos. Sí, en un programa que realizamos aquí, es la condición interior que se tiene para poder tener acceso al símbolo, descifrarlo y tomar su información.
que es una forma muy inteligente de proteger ese mensaje que va destinado única y exclusivamente para la reivindicación de la humanidad. Sí, porque si fuese literal, ya hubiese sido manipulado hace mucho tiempo. Sí, Y además esto lo protege. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, evidentemente que la gran mayoría, desafortunadamente alejada de esta esencia que transmite verdades hace miles de años, pues lo niega inmediatamente, queda el mensaje como increíble, ¿no? Bien, pero en medio de todo este cumplimiento de Benjamín Solari Parravicini, a la mesa de trabajo de Descubriendo le llamó la atención, porque hace poco conocimos de esta psicografía, no la habíamos conocido antes, donde Benjamín Solari Parravicini dibuja, bueno, en el caso de la radio no podemos mostrar el dibujo, pero sí podemos leer, describirlo, ¿no? Principio del fin, dice: será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Principio del fin. Quiere decir que esta primera parte del escrito de esta profecía señala el cuándo, ¿no? Ahí hay un símbolo. Pone principio del fin, es lo que hablamos, el símbolo del tiempo. Claro, ese es el símbolo del momento en que ocurriría lo que continuaría definiendo. Y aquí entonces tenemos que referirnos a una psicografía de él mismo que habla de 3 horas, ¿no? La hora 10, que se refiere al comienzo del fin; la hora 11, el fin sin fin; y la hora 12, el fin del fin. Y aquí él define entonces en qué momento, ¿no? Si lo asociamos a esa psicografía, el mensaje que está aquí, el principio del fin, esto quiere decir, por lógica, ¿verdad?, por deducción, que esto ocurriría en la hora 10. Así que en la hora 10 de Parravicini se cumpliría este anuncio hecho desde aquel entonces: será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Ahora hablemos un poquito con los oyentes sobre esta hora 10, ¿no? ¿Cuál es la hora 10? Para entender si esta profecía, o cuándo esta profecía comenzaría a tener un cumplimiento. Bueno, para comprender eso, antes que todo recomendarle a los oyentes unos programas previos que hemos realizado para que tengan todo el paquete de la información. Y los programas son: el primero, las 70 semanas de Daniel; tocamos también las 3 horas de Parravicini; y el séptimo milenio judío. Allí, en esos 3 programas, estimados oyentes, ustedes tendrán el panorama completo sobre el momento y las 3 horas de Parravicini. Claro, se pueden descargar. Claro. Si ustedes están allí escuchando la recomendación de Salim, pueden entrar, explico cómo se hace, entran a programas en el menú de la página, la parte superior de la página donde nos escuchan, no en los celulares, ahí no se pueden hacer descargas, tienen que acercarse a www.rcpc.com. Llegando a programas, buscan en el listado que les aparece Descubriendo, que es el programa que están escuchando, hacen clic sobre él y inmediatamente se abre la página donde están alojados los programas de Descubriendo. Buscan, repite por favor los temas que complementarían esta investigación. Las 70 semanas de Daniel, las 3 horas de Parravicini y el séptimo milenio judío. Okay, esos ahora, 3 programas ahí. Después de descargarlo puede ampliar, pero recordemos un poco lo referente a las 3 horas para definir el tiempo de cumplimiento de las mismas. Bueno, las 3 horas de Parravicini, hora 10, 11 y 12, hace algún tiempo, incluidos aquí nosotros, se pensaba que estas 3 horas hacían referencia al año 2010, 2011 y 2012. Pues por una, digamos, uno lo lee y pareciese que dijera esos años, ¿no? Pero cuando uno ve los acontecimientos y las señales, evidentemente en esos años no se cumplió lo que Parravicini anuncia en sus psicografías. Entonces, claro, ahí hay que hacer una reevaluación de la interpretación y para ahí ubicar es donde, el tiempo, para exacto, ubicar el tiempo. Y ahí es donde nosotros, en otra investigación, cuando hablamos de los calendarios del tiempo, encontramos que en los calendarios, o la forma en que la humanidad tiene la forma en que tiene de contar el tiempo con el calendario gregoriano, hay un desfase. ¿Y esto por qué? Por el cambio o las modificaciones que se le han hecho a los calendarios a lo largo de la historia. El juliano y el gregoriano, el calendario romano. Ha habido un desfase, estimados oyentes. Nosotros hicimos un cálculo aproximado de unos 4 años. Entonces, claro, cuando hay un desfase de 4 años, quiere decir que el tiempo en que la humanidad cree que las profecías se van a cumplir no es tal, porque hay un desfase. Entonces, nosotros hicimos el análisis aquella vez de que, bueno, si la hora 10, 11 y 12 para Parravicini no es año 2010, 2011 y 2012, porque además esto está sujeto, estos acontecimientos, tú hablabas, Neil, que el mensaje profético se enlaza.
Entonces nosotros lo enlazamos con una profecía ancestral que es la de los mayas. Y los mayas hablaban de la sincronicidad solar. Y ellos hablaban que esto sucedería en el 2012. Evidentemente, cuando echamos hacia atrás y vemos que el año 2012, el 21 de diciembre, no se ha cumplido lo que los mayas decían, ahí hay que reevaluar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Echamos 4 años hacia adelante, porque si echamos 4 años hacia atrás, 2008 tampoco se cumplió. Lo corremos 4 años hacia adelante, año 2016, hablando de la sincronicidad, y nosotros hacíamos un análisis que probablemente lo que los mayas hablaban de esa sincronicidad sucedió 4 años hacia adelante. Nosotros 2016. hablamos 2016, en diciembre del 2016. Entonces, ¿en qué nos basamos? Bueno, los mayas hablaban de unos cambios en las estructuras sociales, un aumento de la temperatura del planeta, y bueno, usted puede investigar sobre esto. Entonces, una vez ubicado el tiempo que hablaban los mayas, estoy hablando de la interpretación de la mesa de trabajo, no tiene que ser la de usted. No necesariamente es la verdad. Y tampoco es la verdad. Ubicando eso en el 2016, estimados oyentes, en ese análisis de las profecías, encontramos algo muy interesante. Que una vez teniendo en cuenta la sincronicidad, empieza el año 2017. Entonces hicimos una suma de los dígitos del 2 más 0 más 1 más 7. Y esto da como resultado 10. Sumamos el año 2018, 2 más 0 más 1 más 8, y eso da como resultado 11. Lo mismo hicimos con el año 2019 y da como resultado 12. Ahora 10, 11 y 12. Es una interpretación de una investigación que no solo fue de la mesa de trabajo, sino de muchos hombres, yo diría que en América Latina, que han aportado a la investigación, que se han dedicado gran parte de su vida. Sí, al estudio. Y nosotros lo único que pusimos fue un granito de arena en el programa, pero no es una investigación, digamos, nuestra, ¿no? Es la suma de muchas inteligencias. Bien, entonces ubicamos la hora 10 como el año 2016. 17. Y si es así, bueno, esta profecía comienza a tener un cumplimiento inmediato, o debe comenzar a tener un cumplimiento inmediato. Además, para reforzar esto que de verdad pues es el tiempo, también tú hablabas, Neil, ahorita de que la profecía en sí misma está protegida. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes filosóficas, dogmáticas, religiosas, que están prostituyendo esta parte de la profecía. Desvirtuando. Y eso es nos aleja más de la esencia de lo que va a pasar, o a lo cual el ser humano tiene que estar preparado. Gran parte de la humanidad tiene un concepto muy equívoco de lo que significa la profecía. Precisamente por esta tergiversación que le dan las corrientes dogmáticas, filosóficas o religiosas. Se ha asociado la profecía con un fenómeno religioso, o un fenómeno al cual hay que pues temerle, además, porque se habla de destrucción, de final, de que el mundo se va a acabar y la gente se va a morir. Entonces, esa tergiversación sistemática, digo sistemática porque ha habido un programa para lograrlo, ¿no? Total, claro. Ha generado un pensamiento muy distinto de lo que realmente busca la profecía, que en el fondo es una esperanza, una revelación. Ahora, vamos a saludar, permítame, compañeros, a los oyentes que nos escriben, y es importante darle cabida. Aquí nos escribe Cristina, ya lo decía Salín, buenas noches, el programa de hoy se ve muy interesante como todos los programas de Descubriendo y de RCPC. Saludos, nos dice desde Houston, Texas, ¿no? Houston queda en el estado de Texas. Derely Montoya nos escucha, un fuerte abrazo para ella. También otro mensaje nos dice: la libertad de Norteamérica perderá su luz. Habla de la estatua de la libertad y su imagen la acompaña. Nos dice un oyente que conoce de esa psicografía que hacíamos mención. También Viviana Ramírez llega y nos dice: llegando feliz de escucharlos y sentirlos. Gracias, Viviana, por tu mensaje. Y otro oyente nos ayuda con el tema de la hora 10. Dice 2 más 0 más 1 más 7, 10, 2 más 0 más 1 más 8, 11, y 2 más 0 más 1 más 9, 12. Muy bien, allí el oyente grafica en el chat lo que acabamos de decir. Y Viviana Ramírez nos dice: muy bien. Excelente, ahí está el mensaje. Seguimos entonces con nuestro compañero Jesús. Bueno, le quería recordar que estas profecías, psicografías de Benjamín Solari por Avicini, no es muy importante determinar lo siguiente, ¿no? La profecía como tal en el estudio es dimensional. En estas profecías específicamente, cuando habla de la hora 10, 11 y 12, nos ubica dentro de un tiempo que a base
de las investigaciones y de la interpretación que le hemos dado acá como un aporte, pues nos está ubicando dentro de un tiempo cronológico del 2017, 18 y 19. Pero en esta hora 10 es importante que nuestros oyentes sepan también que no solamente Parravicini se limitó a hablar de esta hora 10, claro, la hora 11 y la 12 y nada más, no hizo más psicografías, ¿no? Sino como bien en la hora 10 tomó varias psicografías de eventos de cumplimiento que podrían y que están sucediendo en esa hora 10. Claro, o sea también, que eso nos refuerza de que estamos ante una persona que tiene una certeza y un acercamiento a la profecía como Parravicini, ¿no? Claro, fíjate que también hay una que hay que recordar de sorprendente cumplimiento cuando habla de la renunciación del papado, ¿no? Después de la renunciación del papado, el que llegará será será joven nuevo de ideas, ¿no? Refiriéndose exactamente a la renunciación del papa anterior, Benedicto XVI, y el que entró nuevo en ideas, indiscutiblemente. Pero esa misma psicografía revela que es una mascarada perenne, mundo en disfraz, mascarada perenne, tratando de enviar el mensaje de que esa situación que comienza a manifestar el Papa Francisco Bergoglio es una situación que realmente no es como podría uno creer al escucharlo de manera inicial. Bueno, esta hora 10 específicamente donde habla de esta psicografía que es el estudio de esta noche, ¿no? Pues me marca varias psicografías que enuncian unas profecías, pero como la profecía se ha entendido acá de acuerdo al estudio que hemos realizado que es de también dimensional, pues si uno empieza a rayarse el coco, como diríamos popularmente, a ubicarlos, todo lo que habla de la hora 10 dentro del 2017, pues no se va a ubicar. No hay algunas cosas que no han dado cumplimiento, pero que pueden dar cumplimiento. Luego marca un espacio-tiempo que es importante que los oyentes pues tengan en cuenta por su carácter dimensional de la profecía. O sea, el espacio y el tiempo. El espacio lo marca, que nos lleva a estos estudios interesantes sobre las conclusiones de la profecía, porque es que no solamente marca el tiempo, sino los eventos que lo van alimentando. Y a medida que van alimentando los eventos, lo que ahora hablando la hora 10 con sus psicografías, uno se va ubicando y es ahora importante, ¿no? Lo que pasa es que tradicionalmente ocurre algo con lo que nosotros hemos llamado o mal llamado la adivinación y la predicción. De hecho, algún tipo de persona se acerca a los brujos y a las personas que dicen leer el futuro para que les diga qué les va a ocurrir y cuándo les va a ocurrir. Tradicionalmente nosotros asociamos también la profecía a esa manera equívoca de interpretarla, en el sentido de que, bueno, aquí se dice el asesinato, o mejor, en el principio del fin será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Entonces, inmediatamente, bajo la percepción que acabo de definir, nosotros queremos saber es cuándo. Y otra cosa, ¿no? Asociamos que en el momento en que eso se cumpla, solo hasta el momento que eso se cumpla, o que veamos que se cumpla ante nuestros ojos, o la razón bajo la cual hemos interpretado esto, o ni siquiera interpretado, sino tratando de interpretar, allí es cuando entonces decimos, entonces sí es verdad. Entonces sí estamos en la hora 10. Entonces son elementos, certeza, ¿no? Son elementos, la profecía es mal tomada como un elemento de adivinación, que hasta el día que se cumpla, entonces creeré en ella, ¿no? Pero no se toma como realmente se pretendió ser tomada desde que fue dictada, y es como un elemento que le sirva a la humanidad para guiar sus pasos hacia futuro, ¿no? Lastimosamente no ocurre así. Para poder comprender esto, entonces tenemos que desligar indiscutiblemente la profecía de la forma en que contamos el tiempo y más bien asociarlo a los elementos o señales. De ella, que ella misma refleja. Es un esfuerzo de quitar de la razón cultural ese espacio, es que es secuencial y es temporal. No es dimensional. Por eso, en la razón todos pensamos, inclusive nuestros oyentes, que es que la profecía debe ser secuencial y cronológica, o sea, tiene que cumplirse. Un cuento, una historia y contada. Resulta que no, como decías tú, Neil, entonces sí nos ubicamos en la hora 10 porque se cumplió literalmente lo que dice acá. Y resulta que la misma profecía habla de algunos mensajes y tips secretos ahí, como me decía, será el principio del fin. Inclusive no dice la hora 10 exacta, pero marca el mismo Parravicini, habla de la hora 10, nos ubica temporalmente dentro de cuál es la hora del principio del fin. De acuerdo. Vamos enseguida entonces, después de ubicar el principio del fin
y asociarlo por otra psicografía entregada por el mismo Benjamín Solari Parravicini de las 3 horas como el año 2017. Entonces, esto nos llama la atención porque lo que nos está queriendo transmitir la profecía es que estamos en un año en que ocurrirían acontecimientos muy llamativos, y entre ellos este que está escrito aquí: será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Veamos entonces, Aline, qué otras profecías nos pueden servir para ubicar al personaje que se refiere, o al personaje que se refiere Solari Parravicini en esta psicografía. Bueno, otra profecía que nos ubica dentro de esa hora 10 y el presunto personaje señalado es una que, bueno, es bastante compleja, pero la voy a ir leyendo. Dice: OM del ir, la fuerte ventisca, ventura de la verborragia inculta, de la deformación idiomática del mundo con los epítetos mejores que solazan a los nuevos en sus cambios, penetra hasta el íntimo del ser que les domina y destrozan así el buen decir del que dice y del que dijo. Reprochan al maestro que fue ejemplo, niegan valores que fueron admirados, ríen de la lengua en toda lengua y fabrican estúpidamente motes que creen perdurarán y les perdurarán en sus sublimes creaciones aplaudidas. La mediocridad que calzó su cetro en el comenzar de la hora 10 reinará hasta el humo magno y el grito, luego será la confusión y el derrumbe. Enero OM. Bueno, ¿por qué tomo esta psicografía para ir ubicando al personaje dentro de la hora 10? Bueno, voy a tomar una parte que dice esta psicografía cuando dice: la mediocridad que calzó su cetro en el comenzar de la hora 10. Incluso pone el mes enero, al final, sí, que es enero. Entonces aquí hay que ubicar a un personaje, porque la psicografía va acompañada de un dibujo que calzó su cetro en el comenzar del 2017. Entonces 2017, que es la hora 10. Es la hora 10, exactamente. Correcto. Ahí es donde comienza a tener sentido el mensaje, ¿no? Ahí se va abriendo el símbolo. Entonces, mira que dice en el comenzar de la hora 10 y enero. Entonces, claro, cuando vamos ya a comparar esta profecía con lo sucedido en enero, ¿quién fue el que calzó su cetro en el comenzar de la hora 10? ¿Qué es calzar el cetro? Como alcanzó el trono. El trono, exactamente, tú muy bien lo has dicho. Bueno, y el presidente norteamericano que el 20 de enero tomó las riendas de esa nación se llama Donald Trump. En el 20 de enero él toma el trono, toma el mando, allí con su discurso bastante peculiar, que pero muchos... llama la atención cuando dice la mediocridad que alcanzó su cetro. Yo voy a comentar algo que pues a mí personalmente me sucedió con el trabajo que tengo todos los días de la transmisión de Visión Noticiosa. Durante todo el año anterior, cuando estaban en campaña Hillary Clinton y el señor Donald Trump, yo personalmente pues no creía que este señor iba a alcanzar la presidencia norteamericana. ¿Y por qué no creía? Por la mediocridad. Por las babosadas que decía. Sí, yo te escuchaba y tú decías que la candidata a ganar era Hillary. Sí, yo lo decía abiertamente porque pues yo comparaba, digámoslo así, el pasado de Hillary Clinton y el pasado del señor Donald Trump. Y su campaña. Y su campaña. ¿No? Y un hombre que utilizó siempre la verborragia. La verborragia, ¿no? La que dice... verborragia, porque dice verbo, es como la palabra obscena o algo improperios. Sí, y los utilizó bastante. Claro. Y frente a la experiencia, y con esto no quiero decir que sea la mejor, porque ninguno lo es en el mundo político, pero sí creía que tenía más posibilidades Hillary Clinton de llegar por su pasado con todos los puestos que tuvo, además que tuvo un marido que fue también presidente. Ahora, la de mediocridad, pues lo entiendo claramente, la mediocridad que alcanzó su cetro, y lo alcanzó verdaderamente, bajo un discurso, no le puedo decir populista, pero sí incendiario, ¿no? Con una serie de promesas que ha sido el único que se ha dado el lujo de comenzar a cumplir. Entre ellos, pues lo que iba a hacer exaltando el nacionalismo norteamericano bajo esa condición de recuperar a Estados Unidos del hueco donde había caído por los presidentes anteriores. Ahora, ¿por qué seguimos tocando esta profecía para enlazarla con la profecía central o la psicografía central, que es será muerto el hombre orquesta de Norteamérica? Aquí ubicamos, ya ubicamos la hora, el tiempo del principio del fin, que es la hora 10,
y ubicamos el personaje que calzó su cetro en el comenzar de esta hora 10, que es el principio del fin. Entonces, enlazando estas dos profecías, habría que entrar entonces a ver por qué la psicografía de Parravicini del hombre orquesta señalaría posiblemente a Donald Trump. Entonces ahí sería interesante que nosotros desglosáramos, una vez ubicado el tiempo, por qué hombre orquesta y qué connotación tendría la psicografía cuando dice será muerto. Porque, bueno, algún oyente podría estar diciendo, bueno, ¿cómo así van a matar a Donald Trump? Bueno, aún no hemos dicho eso, simplemente vamos a jugar con la interpretación, porque recordemos que la profecía es dimensional, como alguna vez tocamos aquí algún tema, no es literal en la mayoría de los casos, y eso es lo que vamos a tratar de aquí compartir. Claro, también hay otra psicografía del mismo Benjamín Solari Parravicini que nos ayuda a comprender más sobre este personaje de la hora 10, ¿no? Dice, llega el mal a la tierra, el 66 será clave del principio del final, aprestaos que el tiempo es corto y la humanidad ciega. Aquí también nos ubica el principio del final, o sea, el principio del fin, hora 10, ¿verdad? Ese código principio del final o principio del fin es exclusivamente de la hora 10. Y dice que en esa hora 10 llega a la tierra el mal, representado en el 66. Será clave esto, dice. Ahora bien, ¿quién fue el que tomó su cetro en la hora 10 o al principio de la hora 10? Ya lo interpretábamos con el señor Donald Trump. Así que el 66 que llega, como dice, llega el mal a la tierra, el 66, pues indiscutiblemente tiene que ser, o muy claramente tiene que ser Donald Trump. Donald Trump, exactamente. Claro. O sea, el mismo código que tiene la otra psicografía en el comenzar de la hora 10, lo tiene esta cuando dice que llega el mal a la tierra. Ahora, cuando dice será clave, la llegada de él, significa que dentro del principio del fin de la hora 10 estará vinculado a muchos procesos que acelerarán el cumplimiento de las profecías. Entre ellos, pues sabemos todo esa forma en que podía incendiar los ánimos para un enfrentamiento bélico mundial. Esta psicografía es importante porque ubica el mismo proceso de la hora 10, pero la llegada también de un personaje clave dentro del cumplimiento, y dice otra cosa que es aprestados que el tiempo es corto. Entonces, cuando dice el tiempo es corto, si enlazo con lo que mencionábamos ahorita de las 3 horas, estamos hablando de 3 años. Ajá. Y 3 años pues no es las nada. 3 horas, ¿no? 3 horas. Las 3 horas, por eso dice aprestados que el tiempo es corto y la humanidad ciega. Y la humanidad ciega. Wow, y vaya que sí, ¿no? La humanidad ahora sumergida en la misma cibernetización que él también, una psicografía hablaba, que será peste mortal. Sí, eso está en la hora 11. En la hora 11. Muy bien, entonces ya tenemos varias psicografías que nos van señalando el personaje. Pero hay otra muy importante, muchachos, que dice guerra de guerrillas, también en la hora 10. Guerra de guerrillas en el mundo, principio del fin. Ahí también ubica nuevamente el principio del fin, ¿no? Dice, principio del fin, muerte. Entonces, en la hora 10, principio del fin, guerra de guerrillas en el mundo. ¿Cuáles son estas guerras de guerrillas en la hora 10? Bueno, ahí la más famosa, que hasta ahora pues suena más, es la del Estado Islámico, el ISIS, por allá en Oriente, que vaya que ha hecho bastante daño allí en esa zona, ¿no? Y tiene pues amenazado a muchas naciones, incluso al mismo Donald Trump, pero no solamente la del ISIS, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, ISIS Estado Islámico. ISIS Estado Islámico. O el Daesh, como se le dice. El Daesh. O también, bueno, el Boko Haram, que también hace parte del mismo Estado Islámico, pero es otra vertiente. Vemos también en América Latina como algunos pequeñas guerras internas, guerrillas que han sucedido en este país y sobre todo en Colombia, pero es algo que ha venido sucediendo, pero que en la hora 10, con la llegada de este personaje, podría empeorarse. Jamás en Palestina. ¿Sí? Jamás en Palestina, exactamente. Bien, pero hay uno muy fuerte en este momento, el Estado Islámico, el ISIS. Sí, y para enlazar esta psicografía con la anterior de la muerte del hombre orquesta, tengo una noticia. Pero primero tenemos que comenzar a buscar dentro de este mundo, la geopolítica internacional, quiénes son los enemigos de ese hombre orquesta, ¿sí? A todo nivel. Porque aquí dice, será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Ahora, ¿quiénes son los interesados de matar
a un personaje como tal? Pues sus enemigos, ¿verdad? Ajá. Para entender esto, entonces hay que hacer un análisis de quiénes son los enemigos. Bueno, Salim, pero íbamos con la psicografía que nos permitía identificar el 66, ahora la guerra de guerrillas con el ISIS y Donald Trump por un lado y por el otro lado ISIS o el Estado Islámico y otras guerrillas u otros grupos alzados en armas que buscan de alguna manera instaurar su ley. Claro, desestabilizar países, regiones. Por eso guerra de guerrillas en el mundo, o sea, varias, porque dice guerra de guerrillas. Entonces no está hablando de un confrontamiento global, está hablando de unos procesos por regiones. Ahora bien, recordemos que todas estas guerras de guerrillas o estos grupos insurgentes o estos grupos que buscan las libertades de sus regiones o de sus ideologías siempre han tenido como enemigo a los Estados Unidos. Incluso hemos visto en muchas oportunidades cómo estos grupos queman la bandera de los Estados Unidos y la pisotean. Y ahora, en este momento, quien representa políticamente hablando al gobierno de los Estados Unidos es Donald Trump. Así que si alguien tiene un enemigo en Norteamérica evidentemente pues estos señores, ¿no? Claro. Que peligrosos sí son, definitivamente, con todos estos ataques terroristas que se están viendo en este momento. Saludamos a más oyente, está por acá, nos saluda. Saludos desde Pensilvania, Caldas, imagínense. Que bueno, Luz Dari y Pedro Nel, excelente información, gracias. Gracias a ustedes dos por estar allí muy, muy atentos, fuerte abrazo, se les recuerda mucho. También dice desde Pensilvania, Caldas, Luz Dari y Pedro, bueno, lo repitieron. Javier Villar, nuestro compañero en sintonía, dice muy bien, en sintonía de Descubriendo, gracias Javier. También dice mediocridad y alcanzó el máximo nivel. Robert nos dice esto. Elis también está conectada y Linet García nos saludan. Bueno, Armando Barrios, todos nos mandan saludos. Jenny, la señora Benedicta, un saludo para todos allí conectados y en sintonía de Descubriendo. Ok, sigamos entonces, muchachos. Bueno, hablábamos entonces de esa guerra de guerrillas y bueno, la psicografía que está allí en la imagen del programa que los oyentes pueden ver en la página de la emisora, que es el tema del hombre orquesta que será muerto en Norteamérica. Tú hablas de los enemigos, ¿no? Entonces, si hemos ubicado a Donald Trump, ahora vamos a entrar por qué nosotros interpretamos que este es el hombre orquesta. ¿Por qué orquesta? Pero Donald Trump tiene muchos enemigos. Yo tengo aquí una noticia de una lista de todos los enemigos del presidente Donald Trump. Pero permíteme primero hablar del hombre orquesta. Ah, ok. ¿Qué es un hombre orquesta? Bueno, tradicionalmente a una persona que sabe hacer muchas cosas al tiempo se le dice, hombre, tú eres un hombre orquesta, ¿no? Te desempeñas aquí, te desempeñas acá, te desempeñas, haces esto. El hombre orquesta. Y el hombre orquesta es aquel que puede tocar varios instrumentos al tiempo. Incluso hay contrataciones ahora musicales donde usted le paga al hombre orquesta, ¿no? Y el tipo se va con un piano y en ese piano toca de todo. Sí. Y anima una fiesta espectacularmente. Bueno, ese es el hombre orquesta y ese tipo de hombre llama la atención, ¿no? Porque es polifuncional, llama la atención y logra hacer bastante algarabía con eso. Pero Donald Trump, ¿cómo es un hombre orquesta? ¿O por qué puede asociarse el símbolo de hombre orquesta a Donald Trump? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Bueno, hay varias cosas. Yo encontré algo que me llamó bastante la atención sobre el tema del hombre orquesta de un periódico, un diario llamado Washington Examiner, allá en Estados Unidos. Y en este diario hacen dibujos, ¿no? Unas caricaturas, y en una de ellas sacaron a Donald Trump. Esto fue en el año 2016, el año pasado. Y la caricatura se llama Trump The One Man Band. Y bueno, ustedes que la pueden ver aquí, muchachos, la caricatura de Donald Trump, Sí. como un hombre orquesta. Y ahora dentro de las otras interpretaciones que vamos a hacer, vamos a comprender por qué. Y ustedes lo pueden buscar en internet, queridos oyentes, la caricatura de Trump tocando varios instrumentos, porque este diario lo coloca como un hombre orquesta. Muy buen ese dato. Podrías colocar el link, asociar el link allí y colocarlo en el chat para que nuestros oyentes tengan inmediatamente la oportunidad de abrir esto, porque me parece muy interesante en cuanto a la comprobación de que este personaje que define Benjamín Solari Parravicini como el hombre orquesta Se enlaza con es justamente el símbolo que cumple Donald Trump. Ahí lo acabo de colocar. Ok, muy bien. Ahí, estimados oyentes, hagan clic
y vean lo que nuestro compañero Salín está entregando. Bueno, hombre orquesta además, ¿por qué? Bueno, tú lo decías, es polifuncional. El hombre orquesta tiene una característica y es que por donde pasa hace ruido, llama la atención, impacta. Y bueno, usted, estimado oyente, si ha visto las noticias desde antes de que él se posesionara de su campaña, e incluso antes de estar en el escenario político, y ahora como presidente se dará cuenta que cada vez que este señor sale en público, o no solamente en público, sino cualquier cosa que postee en sus redes sociales, genera impacto. Incluso mucho más de lo que lo hacía Barack Obama. Es un personaje muy peculiar, muy llamativo por las cosas que dice, pero además polifuncional. ¿A qué me refiero como polifuncional? Uno de los datos interesantes es que Donald Trump, durante su campaña, nosotros sabemos que los candidatos tienen jefes de campaña, ¿no?, que le organizan ciertas cosas para que todo pues camine bien. Resulta que Donald Trump, prácticamente él fue el que no solo patrocinó, sino organizó su campaña política, porque tuvo 2 jefes de campaña y los despidió. O sea que prácticamente él realizó todo. Sí. Además de las multitudinarias empresas que él posee. Voy a tocar un dato aquí sobre el entramado de empresas de Donald Trump. Y dice que la lista de empresas o acuerdos comerciales, valores en bolsa, préstamos institucionales, cargos privados que ocupa y el número de empresas e intereses en que puede verse implicado el presidente Donald Trump carece de precedentes en Estados Unidos. Es decir, que es un personaje que está involucrado en tantas empresas, en tantos negocios, que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Entonces, se dice que él está involucrado en más de 500 empresas. Él con su familia, no con sus hijos. Casi una veintena de las compañías creadas por Trump en los últimos años operan en el extranjero. El presidente electo ha anunciado, además que él es presidente electo, pero no ha renunciado ni a sus negocios. Siguen ahí al frente del cañón. Bianca Trump es la que está allí. Como le cedió todo lo que él tenía pues a su hija, pero de todos modos él sigue ahí al pie, pendiente de lo suyo. Es presidente, pero es un... Dice el presidente, empresario. Ha anunciado que pues algunos acuerdos comerciales en el exterior, algunos los congelará mientras lidera la Casa Blanca, pero no despeja el camino en conflictos éticos. Las compañías que gestionan desde ahora sus hijos llevan el apellido de un conocido empresario estadounidense que resulta ser también el presidente de ese país, o sea, él mismo, Donald Trump. Aquí estoy viendo el editorial cartoon, Trump, the One Man Band, en inglés, el hombre orquesta, tocando el bombo con el pie, tocando un violín y tocando con su boca un pito, ¿sí? Ahí, de todo. Esto me parece muy interesante, Salín, en tu investigación del Washington Examiner, la editorial dibujada, ¿no? Que nos asocia a lo que directamente se refiere Benjamín Solari Parravicini. ¿Me recuerdan el año de esta psicografía? El año 38. 1938, sí. Imagínense. Donde dice, será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Entonces, además del tiempo, que es el principio del fin, además de decir quién y qué le va a suceder, dice, lo ubica en el espacio, o sea, Norteamérica, al norte, en Norteamérica. Norteamérica está compuesta básicamente por Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Además hay otra dimensión. Aunque México dicen que también hace parte de Norteamérica. Bueno, sí, está ahí entre Centroamérica y Norteamérica, pero Puerto Rico también. Pero Estados Unidos hizo que fuera Centroamérica. Hizo que fuera, sí, lo despojó. Lo despojó del norte. Bueno, también otra dimensión de ese orquesta, también se puede referenciar el proceso de Trump a orquestar, es decir, plantear o administrar el tablero de la política en Estados Unidos y así lograr cumplir sus promesas de campaña. Esto se expresa porque un hombre orquesta puede actuar hipotéticamente de dos formas, es decir, recibir órdenes, llámese cumplir los mandatos preestablecidos por la élite, o ser el propio director de la orquesta con todos los riesgos que implica, incluso jugarse la vida. El tiempo dirá pues hacia qué lado se inclina la balanza. Entonces también se puede referir a orquestar. Desde su posición como presidente presidente de Estados Unidos puede orquestar para hacer cumplir lo que él dijo en su campaña política. Me parece muy bien esa también, orquestar, orquesta de orquestar,
Vamos con Jesús. Yo quería como en esta parte de la profecía, lo interesante es el perfil psicológico y el perfil político, ¿no? Dentro del juego de la geopolítica. Inicialmente Trump inició haciendo mucho ruido, ¿no? En su campaña en el 2016. Posteriormente hizo muchas promesas que, como todos los políticos, nunca cumplen, especialmente, y que le critican mucho, es que él se iba a dedicar únicamente a los americanos y no iba a salir del pueblo americano y del suelo americano, y resulta que empezó a moverse entre la geopolítica mundial. Bueno, ha cumplido las que les ha convenido. Sí, o como todos los políticos, y dándole palo también a los latinoamericanos. Por ejemplo, que él siempre habló de la inexistencia del cambio climático. Él decía que no, que nada de eso es cierto, sí. Y se salió del grupo de los ambientalistas, ¿no? Estaba como Francia, los países, ¿no? que se reunieron en Francia en 2014 para hacer compromisos del medio ambiente. Pero entonces todo esto marca un perfil psicológico y un perfil de su actuar, que podríamos ser que él es muy autoritario. Entonces aquí CNN inclusive da en un artículo a raíz de los atentados en Francia, que hubo unos atentados allá en este año, creo que fue en París. Sí, en París. Dice CNN, la necesidad de humillar a los demás provoca que Trump insista en que acepten su versión de la realidad, o sea, se impone, aunque se contraponga a lo que ven con sus propios ojos y entienden con su propia mente. Sus abogados y asesores tal vez le insisten en que evite arriesgarse hablando demasiado. Por esto le impedirían establecer su estilo de dominio. Trump no sería Trump si hiciera caso de sus consejeros. Nunca ha sido una persona meditabunda ni reflexiva, y está dispuesta a sacrificar proyectos y prioridades con tal de ejercer su poder en un momento en particular. Claro, eso es lo que dice, eso que acabas de leer tú, que lo hace la prensa, ¿no? Sí, es un análisis, CNN, es algo que podríamos nosotros entender cuando habla del 66, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice, llega el mal a la tierra? Es un personaje que dirige una gran potencia, como los Estados Unidos, bajo esa condición psicológica que se analiza allí, es un peligro. Totalmente, es impredecible. Es impredecible. Recordemos que hace muy poco lanzó 69 misiles sobre Siria, ¿verdad? Porque, bueno, se había hablado del gas sarín que utilizaban los del régimen, como le dicen desde Occidente, al gobierno de Bashar al-Assad. Fueron 69 misiles que envió, pero no ha hecho lo mismo con Corea del Norte. Al parecer no es tan loco. Está como calmado. Sí, no, pero ese evento de los 69 misiles sí, me llama la atención porque lanzó la mamá de las bombas, o sea, una bomba casi que nuclear, pero no nuclear. Sí, es la bomba más fuerte. Sí. Que yo creo que es una manipulación, claro. Es un manejo de los medios, porque la verdad es una gran bomba. Sí, no, es que la bomba más grande no nuclear. Llega el mar a la tierra, el 66 será clave, y es lo que tú estás diciendo. Del principio del final, es decir, de la hora 10, aprestaos que el tiempo es corto y la humanidad ciega. Aquí es como que el ordenamiento que la profecía entrega para los seres humanos, que logramos entenderla, no descifrarla, de que el tiempo es corto y hay que actuar conforme a lo que otras líneas de la profecía señala para el cumplimiento. Entonces, yo también veo otra cosa aquí, Salim, muchachos y estimados oyentes, que me llama poderosamente la atención. Incluso si ustedes ven allí en la psicografía, que la publicamos allí en el home de la página, al lado de la programación, podrán ver que la psicografía muestra una especie de instrumentos, ¿no? Al hablar del hombre orquesta, allí se ven instrumentos, y uno de esos instrumentos que yo veo, no sé si ustedes lo ven también, es una trompeta. Sí, está en la parte de atrás. Una trompeta, y buscando trompeta en inglés es trumpet. Y él es el de apellido el Strom, es un símbolo muy parecido, ¿no? El trompeta, trumpet y Trump, Donald Trump, ubicando inmediatamente quién es el hombre orquesta, además de las condiciones que nuestro compañero Salim definía de un personaje que ha sido polifacético en su carrera hacia la presidencia. Claro, y para asimilar más bien otra psicografía que también nos refiere a un símbolo parecido al de la trompeta, escuchemos dice: el elefante norteamericano tendrá agua negra en su trompa y comenzará su mal. El elefante americano.
Esa fue una que se cumplió hace muy que poco. se cumplió hace muy poco. ¿Por Cuando qué llegó elefante americano? Perdón, Recordemos, repítela. dice, el elefante norteamericano, tendrá agua negra en su trompa y comenzará su mal. Ok, esa es muy parecida al 66, la que hablábamos Esa es ahorita. muy parecida. Pero entonces, ¿quién es ese elefante? Vámonos al dibujo o al símbolo que está en el Partido Republicano Estadounidense, Que es un elefante. que es un elefante. Y él es de ese partido. Entonces también dice algo pues similar acá, tendrá agua negra en su trompa. Trump. Trump. También hay un símbolo que lo asemeja a Donald Trump y comenzará su mal. Símbolo del 66 Estos muchachos están afilados que hoy, nos ¿no? refiere Está bien. Excelente. Me parece muy bien porque es la forma en que nosotros nos arriesgamos. Y eso es lo que nosotros últimamente estamos como haciendo aquí en Descubriendo, una arriesgadera impresionante. Pero se siente bien. Pero Se bueno, siente bien. si salió, salió, si no salió, no salió, pero lo interesante es inspirar. A mí me parece que lo valioso de Descubriendo, más allá de entregar conocimientos y descifrar profecías y llegar a misterios o no, lo más valioso es inspirar. Claro. Después de que cualquiera de ustedes se siente inspirado para investigar, hombre, lo logramos. Y que investigue una cosa completamente diferente a la que dijimos nosotros aquí, no importa. Pero después que hayamos sido tocados por esa necesidad y ese espíritu de la investigación, hombre, todos ganamos. Y en un mundo en que en este momento el oscurantismo que promueve el nuevo orden mundial exige la iluminación de la interpretación, hombre, fabuloso. Y eso que estabas diciendo, el oscurantismo del nuevo orden mundial, y también varias psicografías lo han dicho como el OM, orden mundial. Esa es la que leía Salim, OM, orden mundial, ¿no? Exactamente. Bien, entonces ya tenemos, yo pienso que tenemos identificado el personaje, el hombre orquesta, ¿cierto? Bueno, hay muchas cosas que lo indican. A ver, Además también cuando en la psicografía que acabas de mencionar, la que calzó su cetro, y el cetro es lo que se le da a las reinas, ¿no? Él es el dueño, El rey. o el de Miss Universo, Dueño de Miss Universo ok, también. que también. organiza, o sea que además de político, Pero ya no es dueño, ya empresario, lo vendió. bueno, ya lo vendió, pero era el mayor accionista de Miss Miss Universo, Universo, sí. y bueno, además de hasta hace muy político, poco, ¿no? además de político y como es empresario, vea, también El cetro también se tiene que que le ver da a las con reinas. el tema del También universo que él tenía. encontré otra psicografía de Parravicini en donde dice algo interesante. Dice lo siguiente: Norteamérica recibirá el tiro certero, hará un crimen político en cambio de dirección, se resentirá, peligrará su estabilidad y libertad. Dice la misma investigación, ¿no? Dice que el dibujo, lo pueden buscar, el dibujo muestra un obelisco horizontal que muchos adjudican una especie de caída de Washington, una figura sin rostro en el cielo y una estatua de la libertad que se señalan mutuamente como indicando la especie de la alianza entre ellos. Los expertos en la obra de Parravicini ponen a Tron en el lugar de la figura espectral del cielo, aliado de la figura de la libertad y que fue asesinado. Entonces, ¿por qué, o más bien vamos a encontrarle la similitud de esta profecía o de esta psicografía con la psicografía del hombre orquesta será muerto? Dicen básicamente lo mismo, pero aquí dice algo que me llama la atención. Norteamérica recibirá el tiro certero, hará un crimen político en cambio de dirección. Entonces, vamos, de pronto ahorita que empecemos a tocar los enemigos de Donald Ya vamos Trump, para allá enseguida, entonces. podemos abrir más Claro, ya identificamos principio del fin. Será muerto el hombre orquesta, ya identificamos el hombre orquesta de Norteamérica, ya identificamos esto, ahora nos falta una sola cosa. Dice, será muerto. Y será muerto quiere decir que, bueno, lo van a pelar, y lo pueden pelar en varias dimensiones, ¿no? Una de ellas, pues físicamente, otra, pues en su trono como rey de los Estados Unidos, o sea, políticamente, pero para esto tenemos que identificar los enemigos que tiene este hombre orquesta. Y vamos a identificar a esos enemigos que pueden asesinarle físicamente y vamos a identificar a esos enemigos que pueden asesinarle políticamente. Ok, vamos entonces con lo que hayamos investigado, muchachos, al respecto. Bueno, yo tengo una lista de enemigos de Donald Trump. Aquí ya se refiere más a los políticos, enemigos políticos. Bueno, dentro de esos está Merkel, Tusk, Hollande, Trudeau, todos estos líderes mundiales
presidentes de naciones, han criticado la ley migratoria de Trump. Evidentemente es más complejo que, bueno, de presidente a presidente, digamos, que destruya o pueda matar políticamente a otro presidente, pero son enemigos dentro de la misma política. Otros enemigos son Microsoft, Amazon, Expedia, ayudarán a la demanda presentada contra él por el fiscal de Washington. Otro escándalo. Hace poco, exactamente. Otros factores son Google, la empresa Google, Starbucks, Facebook se han sumado a las protestas en contra de Donald Trump. Este presidente, bueno, el presidente de los Estados Unidos, a pesar de tener a favor al menos 60 millones de estadounidenses, pero se está poniendo a medio mundo en contra. Líderes internacionales, empresas estadounidenses, activistas se han convertido en uno de los presidentes más prolijos en órdenes ejecutivas de la historia del país, y en este frenesí está pisando muchos callos. Esta es la lista actualizada de los nuevos enemigos hechos cada día por el polémico líder del mundo libre. Esos son los enemigos ya como más de la línea política de Donald Trump. Ahora, el dato sí, que... el dato, okay. Bueno, ya tú te fuiste con la corriente política. Vamos ahora con la parte de las guerrillas. O sea, la guerra de guerrillas. De la guerra de guerrillas. Ahorita mismo... Otros enemigos que tiene. Exactamente. Estamos hablando de ISIS, ¿no? De ISIS, que es ese grupo insurgente que está levantado y ya ha hecho varios atentados. ISIS, dice una noticia, ISIS revela lista de amenaza y muerte a Donald Trump. Oye, ¿tú sabes que hicieron una demanda a las personas que se llamaban ISIS? Sí. Sí, serio. Sí, no por el tema de... Porque, pues, les tienen el nombre boleteado, ¿no? Entonces, digamos, el Daesh o el Estado Islámico. No sabía ese dato. Bueno, sigamos acá con esta noticia. Dice el Estado, ISIS, perdón, dice, tenemos... Estado Islámico. Dice ISIS, tenemos un mensaje para el pueblo estadounidense y para su presidente Donald Trump. Sepan que continuaremos con la guerra contra ustedes. Reza la nueva amenaza del grupo terrorista Estado Islámico. Sus ataques solo nos harán más fuertes, agrega el narrador del video. Con frecuencia los bombardeos de la coalición internacional liderada por los Estados Unidos a posición yihadista en Irak y Siria. Todavía no se han confirmado, pero los Estados Unidos asegura haber asesinado el líder del Estado Islámico. No es seguro aún, pero si llega a ser seguro, téngalo por seguro, estimado oyente, que el Estado Islámico va a ser... Bueno, y como respuesta a esto que Juan nos ha comentado, porque tuvo una amenaza del ISIS, Donald Trump lo amenaza diciendo que los días de este grupo están contados. El mandatario estadounidense dijo que porque esa que tú hablabas era el 4 de abril de este año. 4, exactamente. Y esta es de este mes, del 10 de abril. O sea, la respuesta a esta amenaza. A esa noticia. Dice, el mandatario dijo que se ha avanzado más en los últimos 6 meses que en los años anteriores en contra del grupo Estado Islámico. Bueno, él aseguró, el presidente Donald Trump, que los días del grupo yihadista en Irak y Siria están contados tras el anuncio de la liberación de la ciudad iraquí de Mosul. En un comunicado leído ante los periodistas por el portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Sanders, Trump felicitó al primer ministro iraquí Haidar de Abadi, a las fuerzas de seguridad y al pueblo de Irak por su victoria sobre los terroristas que son enemigos de todos los pueblos civilizados. El mandatario destacó asimismo el enorme progreso logrado en la lucha contra el ISIS y que se ha avanzado más en los últimos 6 meses que en los años anteriores. La liberación de Mosul es una señal de que los días del grupo Estado Islámico en Irak y Siria están contados, según Trump, que bueno, tiene hay una enemistad muy fuerte entre el presidente de los Estados Unidos con su proceso nacionalista y el proceso del grupo Estado Islámico en Oriente. Hay también otro apunte aquí interesante, ¿no? Inclusive recién salido de la newspaper, frescas, el 14 de julio, creo que hoy es el día de la independencia de Francia, ¿no? Sí. Se celebra... No, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Entonces Trump hizo una corrida política muy interesante porque recordemos que Trump no estaba, primero apoyó dentro de lo que narra aquí la investigación al contendor de Macron, y ganó, pues era también un magnate, ¿no? El que quería o aspirar a la presidencia y que estaba peleando con Macron, y Macron ganó la presidencia. Entonces
posteriormente sabíamos y conocemos del anuncio que hizo Trump de retirarse de este tema ambientalista, ¿no? Firmado en Francia. Firmado en Francia. En París, entonces, sí. El acuerdo de París se llama. Él mueve unas fichas interesantes y va y lo visita en el día de hoy, y parece ser que limaran aspereza a los dos, pues es una jugada política, pero lo que llama la atención acá es que dentro de las profecías de Parravicini en la hora 10 marca también el crecimiento del terrorismo, ¿no? Y la influencia del terrorismo en el mundo. Entonces, si lo vemos enfocado como un posible enemigo de Estados Unidos o de la política estadounidense y mundial, recordemos que hubo un atentado terrorista en Francia y que se lo señalaron al Estado de Islam, ¿no? Al Estado Islámico. Entonces, miren que hasta ese atentado pudo haber sido fabricado para poder, no, al final, tratar de involucrar los dos países entre Francia y Estados Unidos, porque aquí hablan dentro de una foto en la cual están ellos dos. Es el momento, dice Trump, es el momento de dejar las diferencias de lado y unirse para hacer frente al enemigo común. El Estado Islámico. Parece ser que fueron las mismas palabras en la caída de las Torres Gemelas, ¿no? El terrorismo y el Estado Islámico. Entonces marcan dos cosas importantes acá. Terrorismo. Sí, lo que pasa es que ahí están señalando quién es el terrorismo. Sí. Y el Estado Islámico, o sea, el terrorismo y el Estado Islámico, refiriéndose al atentado terrorista en Francia, ¿no? Como usted, así lo expresó Macron al decir que había conseguido discutir la manera de luchar contra una amenaza global con enemigos que están tratando de desestabilizarnos. Por su parte, Trump añadió que su intención era planear una estrategia conjunta con la que abordar el conflicto en Siria. O sea que muy pronto, como estamos acostumbrados a la política y al manejo inclusive de sus fuerzas armadas y de ser contundente, diciendo y haciendo, imponiendo su estilo, ya como lo estábamos analizando, y CNN, de que nos adentramos de pronto a una acción militar nuevamente sobre este punto de miren, y yo también les tengo otro enemigo muy peligrosísimo, que más peligroso que una balacera dentro de un ascensor. Sí. Kim Jong-un. Sí. Kim Jong-un, muchacho de 27 años que es el líder de Norcorea. Y él ha venido amenazando a los Estados Unidos con la creación de su sistema de misiles. En una noticia entregada por CNN, Corea del Norte amenaza a Estados Unidos, dice que el nuevo misil tiene capacidad nuclear. Corea del Norte advirtió a los Estados Unidos que no le provoque y aseguró, estimados oyentes, que el territorio continental de este país, es decir, de Estados Unidos, y su operación en el Pacífico están dentro del rango de ataque y que tiene poderosos medios para tomar represalias. Las advertencias se incluyó en un reporte publicado el lunes, tiempo local, para la agencia de noticias norcoreana KCNA sobre la prueba de un misil realizada por Pyongyang el domingo pasado. Corea del Norte dijo que la prueba se realiza para verificar las especificaciones tácticas y tecnológicas de un nuevo cohete balístico con la capacidad de llevar una ojiva nuclear de gran tamaño, dijo esto a las noticias. Corea del Norte llevó a cabo esta provocadora nueva prueba de un misil balístico el pasado domingo, enviando un proyectil a una mayor altitud y más cerca de Rusia que cualquier otra prueba reciente de acuerdo. Entonces ya los Estados Unidos se siente amenazado justamente con este desarrollo que está ejecutando Pyongyang a través de Kim Jong-un. Evidentemente, pues ya la capacidad de lanzar misiles intercontinentales coloca al territorio continental norteamericano en el peligro, en la mira de alcance de los misiles norcoreanos, que también puede ser una forma de interpretar ese mensaje de muerte, ¿no?, al hombre orquesta. Hay otra noticia que tengo aquí, porque estamos tocando las dos dimensiones de la posible muerte física o política. Hay una trama rusa que pide juicio político a Trump en el Congreso. Un congresista demócrata se convirtió el miércoles en el primer legislador estadounidense en presentar formalmente una moción de impedimento contra el presidente Donald Trump, pero es probable que el esfuerzo se detenga en el Congreso de mayoría republicana, que es el partido de Trump. El demócrata Brad Sherman de California dio curso a la amenaza que realizó el mes pasado de intentar destituir al presidente
al presentar una moción de 4 páginas para iniciar un juicio político a Donald John Trump, presidente de los Estados Unidos, por crímenes y delitos graves. Sherman dijo en un comunicado que el presunto esfuerzo de Trump para anular una investigación sobre los lazos de su equipo de campaña electoral con Rusia, así como una pesquisa contra el asesor de alto rango de su gobierno, equivalían a una obstrucción de la justicia. Bueno, aquí hay otro escándalo, ¿no? Otra amenaza de decretar como impedido al presidente de los Estados Unidos por parte del demócrata Brad Sherman, que pues está tratando con esta digamos amenaza de impedirlo, de desestabilizarlo políticamente. Bueno, esto es bastante difícil, ¿no? De que el presidente de los Estados Unidos caiga finalmente en estos enredos, pero son unas pistas o algo que nos podría dar a entender que tiene bastantes enemigos políticos. Sí, en Estados Unidos se le ha señalado mucho porque en campaña se cree que se alió con la inteligencia rusa para infiltrar los correos de Hillary Clinton y utilizarlos a su favor y de esta manera ganar las elecciones. Eso no se le perdona a Donald Trump por parte de un sector político de los Estados Unidos, político y militar de los Estados Unidos, que consideran que no se puede aliar nunca con los rusos, que ha sido tradicionalmente el enemigo norteamericano. Saben que el año pasado, durante la campaña de Donald Trump, apareció una lápida de él expuesta al público. Esta lápida, que fue confiscada por la policía de Nueva York, pero pudo más la popularidad y la peculiaridad de esta obra de arte que los esfuerzos policiales por detenerla. Una lápida de Donald Trump fue exhibida en una galería de arte de Brooklyn luego de que esta misma obra fuera confiscada por la policía de Central Park. Entonces, la obra conocida como la lápida de Trump apareció la pasada primavera en el Shep Meadow de Central Park y bueno, fue confiscada por la policía, pero lo curioso es lo que dice o lo que el artista se inspiró en hacerla. El artista es Brian Andrew Whitdeley, quien dijo que creó esta lápida para recordar al candidato republicano como un agitador del caldero del racismo. Además confesó, es una muestra del legado de odio y temor que el candidato está dejando en esta campaña. Y bueno, esto es lo que el artista dijo sobre las sensaciones que Trump fue dejando en su campaña política, donde ya iba teniendo bastantes enemigos. Claro. Así que una lápida ahí del señor Trump, grabado su nombre y la crucecita muy arriba. Bien. Bueno, si hay alguien que se ha dedicado al estudio de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, ha sido nuestro compañero Robinson Devia. Indiscutiblemente ha sido un acucioso, ¿no? del tema profético, un hombre muy investigador en este sentido, y bueno, sería muy importante tener la visión de él en esta oportunidad. Así que tenemos a Robinson Devia, que nos va a hablar justamente en este momento sobre la visión que él tiene del cumplimiento de esta psicografía. Vamos con Robinson. Un saludo para todo el equipo, Neil, también Salín y por supuesto Juan Manuel, aquí en nuestro programa Descubriendo. Y como siempre, Radio Cultural Planeta Conciencia, determinando una pauta muy importante en el pensamiento y en la transformación del mismo. En el proceso de lo que hemos venido hablando, se ha venido tocando el tema como profecía. El enunciado que hace Benjamín Solari Parravicini de la muerte del hombre orquesta en Norteamérica tiene una connotación bastante compleja para los tiempos que estamos viviendo. Podríamos decir que el enlace, que es supremamente importante, no solo analizar la profecía o esa psicografía en especial, sino el enlace. Y el enlace es que hay una psicografía que habla de que el mal llega a la tierra y que la clave es el 66. Y dentro de esa clave hablan también de después de la muerte del hombre orquesta. Si nosotros entendemos el hombre orquesta como esa capacidad que se tiene de hacer muchas cosas,
digamos que Donald Trump en este momento encaja perfectamente dentro de esa parte de la profecía, porque ha sido empresario, dueño de Miss Universo y aparte de eso presidente de los Estados Unidos, por destacar las acciones más fuertes que ha tenido y más notorias para la gente. Puede ser una muerte pública, físicamente hablando, o puede ser una muerte política. Sin embargo, cuando hablan de la clave del 66, en la psicografía de Parravicini, hay otra psicografía que habla de una neuralgia en el mundo. Y esa neuralgia tiene que ser creada por algo que suceda. Y yo podría decir que la muerte, sea política o sea física, va a causar un estruendo en todo el planeta. Así como fue un estruendo su elección, va a ser un estruendo, y es muy probable que esta muerte sea realizada por este grupo terrorista, ISIS como ellos lo llaman, y allí en el mundo entra otra psicografía muy importante de Benjamín Solari Parravicini, que es la guerra de guerrillas. O sea, no sería una guerra convencional, sino una guerra contra el terrorismo que le va a permitir al nuevo orden mundial entrar a cualquier país del mundo, a atacar con sus armas, con su OTAN, y esto nos debe poner a pensar. Estamos en la hora 10, está el tema entonces del enlace que funciona de la muerte de el hombre orquesta en Norteamérica, enlazada, como bien dije, al proceso de la clave que es el 66, y que ese 66 está enlazado precisamente a Donald Trump, a su llegada, cuando dice que la mediocridad calzó su cetro en el comenzar de la hora 10. Esa mediocridad es la que encarna Donald Trump, y el cetro es lo que él representa como dueño de Miss Universo. Allí, amables oyentes de Descubriendo, y nuestro equipo investigador, Salim, Juan Manuel y por supuesto Neil, nos abren una perspectiva muy importante, y que en esta hora 10 se puede dar cumplimiento a ella en cualquier momento. Este es mi aporte para que sigamos aquí en el programa, y le agradezco a ustedes, equipo de trabajo, que me hayan permitido compartir con ustedes punto de vista para Descubriendo. Bueno, y escucharon a Robinson Devia, un hombre que ha sido un eterno estudioso de la profecía. Hay que reconocer en Robinson la capacidad que ha tenido para ver el mensaje encriptado en la profecía. Para eso se necesita conocer las dimensiones de la misma, entender la lógica de ella, cómo está sujeta a la ley de causa y efecto, ver cuál es el ordenamiento que ella define para la humanidad, que es capaz de entenderla. Así que nos da una visión que nos complementa, y agradecerle a él el poder haber participado por primera vez, además, ¿no? Por primera vez participa en Descubriendo, ¿no? Sí, primera vez, y agradecerle primero por la participación, y darle los méritos por esa investigación que ha realizado. De hecho, muchos de los programas que nosotros hemos realizado aquí, hemos tomado parte de sus investigaciones, y bueno, las hemos desarrollado aquí. Así que muchísimas gracias para el compadre Robinson Devia, y agradecerle por el aporte. Sí, él nos agradece, pero nosotros a él le debemos agradecer más, claro, precisamente porque las investigaciones que él ha hecho nos ha permitido nutrir más esta plataforma de programas de Descubriendo. En él se cumple lo que nosotros decíamos que queremos cumplir con nuestros oyentes. Él nos ha inspirado en cada investigación, no desde el sentido de que la expresa y la creemos, ¿no? La expresa genera inmediatamente en cada uno de nosotros la necesidad de buscar sobre eso que él inicialmente investigó,
Y nos hemos dado cuenta que cuando nosotros comenzamos a hacer la investigación, indiscutiblemente encontramos más cosas todavía. Sí, claro. Y hay una certeza ya lograda por uno mismo, no porque de alguien se escuchó. Y eso es lo fantástico de esto. Así que cuando nosotros nos presentamos ante ustedes en este programa, lo que en sí queremos es ser inspirados, ¿sí? Que usted no, al escuchar esto, pues no lo crea, sino que lo tome, no lo rechace tampoco, lo tome, lo profundice y usted va a encontrar mucho más. Y va a ocurrir en usted lo que ocurrió en nosotros. Usted va a buscar inspirar a otros. Y ahí la cadena es infinita. Uh-huh. Y ese es lo bueno de esto. Pero llama la atención un aspecto que toca Robinson, que necesariamente hay que tocar esto después de haber analizado paso a paso estas psicografías, y es la consecuencia de esta muerte. Política, ya sea o física claro, o sea política. Si es física, hermano, se formó la que se formó. Sí, eso. Y si es del Estado Islámico, la guerra de guerrilla, prepárese. Claro. Si es política, también, evidentemente, ¿no? Él con su actitud no va a soportar una muerte política. Una muerte política. Pero no solamente de él, ¿no? Sino la inestabilidad que se crea a todo nivel, porque un presidente de Norteamérica se ha destituido o muerto políticamente. Eso tiene un impacto global inmediatamente. Primera vez que pasaría, ¿no? No. En Estados Unidos. Acuérdense que Richard Nixon, fue obligado a renunciar. El caso de Watergate. De Watergate. Entonces, de Watergate. Watergate. Bien, pero en la muerte política, física, ahí se formó la de Troya. Y hay una psicografía que dice, que fue la que mencionó Robinson, refiriéndose neuralgia mundial, el 66. Será el principio del fin. Ubica el tiempo. Imagínate, ahí ubica varias cosas. Primero ubica el principio del fin 2017. Uh-huh. Luego el 66. El personaje que es Donald Trump. Y neuralgia mundial, lo que ocurrirá después de la muerte del hombre orquesta, el 66. Neuralgia mundial. Claro. Es el efecto evidente ante un acontecimiento de una muerte de este personaje, además presidente de los Estados Unidos, física o política. Y bueno, recordemos lo que ocurrió en el 11S, ¿no? La caída de las Torres Gemelas, el impacto que generó tremendo a nivel mundial, que ya han pasado 16 años. Eso para graficarnos 2001. cómo podría todavía se sigue recordando, ¿no? Con mucho dolor por la parte de las víctimas, y también con mucho temor por parte de gran parte de la humanidad, porque eso fue lo que generó. Sí, los países intervenidos, además. Miremos también y analicemos a Trump, ¿no? Él va cultivando, va sembrando estos ingredientes que le van a dar paso a la posibilidad del cumplimiento literal casi que de la profecía, ¿no? Porque si vemos el análisis que hemos realizado durante el programa, muchos enemigos tiene a nivel internacional y de igual forma en la misma Norteamérica, claro, y político, ¿no? Entonces se va generando como el caldo de cultivo, diría yo, o el cultivo para que esta condición se presente y se dé exactamente en el espacio-tiempo que está profetizado por Parravicini, y las consecuencias que trae, ¿no? Es más, si recordamos y haciendo un paralelo a lo que sucedió con el 11 de septiembre, digámoslo así, la piedra, la gota que rebosó, que fue el ataque hacia Norteamérica, entonces, y que posteriormente se ha dado y se ha desmentido, que se ha desmentido totalmente de que estos ataques tuvo que haber sido obra inclusive del mismo gobierno americano, por la precisión como lo hicieron, por la forma como entraron a los aviones. Entonces la forma, el modus operandi, lo que yo quiero hacerle ver al oyente es que no hubo necesidad, inclusive se sabía en ese tiempo que había un enemigo virtual, un terrorismo internacional, y nació la palabra terrorismo, ¿no? Ahí nació la palabra. Ahí nació la palabra terrorismo, que inclusive en Colombia la utilizó el presidente en ese momento, Uribe, para poder reforzarse y apoyarse por Estados Unidos. Traer la guerra acá. Claro, entonces miremos la secuencia que va marcando el acontecimiento político. Esa es la neuralgia que ocurrió después del 2001. La neuralgia. Ahora, y el comprometimiento que vino después de ese gran golpe de todas las naciones del mundo, ¿no?
Ahora, si lo traemos como si fuera el pretexto que busca alguno de sus enemigos, inclusive en su misma casa, porque él mismo está haciendo propicio que eso se cumpla porque no tiene una aceptabilidad. Es decir, tiene de pronto el gusto popular, tiene poder, pero los del sistema, los que manejan el sistema, los que manejan los hilos del nuevo orden mundial, pues no estarían muy contentos con sus políticas, porque no es alguien que pueda controlar. Si no es de ellos, no lo controlan, y si no lo controlan, no sirve. Entonces puede llegar el cumplimiento de la profecía como anillo al dedo. La muerte de Donald Trump. La neuralgia, tomando los dos aportes que hicieron ustedes, quisiera como cerrarlo y sellarlo de esta manera, ¿no? La neuralgia, que es el término que utiliza esta psicografía, neuralgia mundial, el 66 será el principio del fin. Para graficar lo que significaría esto en el cumplimiento de la profecía, es necesario tomar como ejemplo el 2001, ¿sí? Con el atentado terrorista a las Torres Gemelas, que además fue un autoatentado, eso es otro tema. Pero la consecuencia, la neuralgia que se formó es que se comenzó la guerra contra el terrorismo, y eso cambió la geopolítica internacional, ¿no? Incluso en el discurso de Bush hijo, cuando dijo o están con nosotros o están con los terroristas. Ahí inmediatamente se polarizó el planeta Tierra en dos fuerzas que se enfrentarían. Ahora, en el tema de la guerra de las guerrillas, ¿sí? Como ese enemigo que sería como el elemento fundamental sobre quien sería echada pues la culpa, el chivo expiatorio ante la muerte de un personaje como este, pues alentaría una guerra contra el terrorismo, comprometer todos los estados a mayor escala, claro. y es donde pues puede salir beneficiado la idea nuevo orden mundialista de la Tercera Guerra Mundial previa a ella, ¿no? Entonces, estimados oyentes, estamos frente a ese panorama, ¿no? Pero además de eso, me gustaría enlazar también, porque en el estudio de la profecía, esta ciencia del espíritu, como le hemos llamado a la profecía, hemos entendido que no solo se trata de orientar a la humanidad como en ese símbolo de carta de navegación que contiene la profecía ante acontecimientos que tocarían el destino de la humanidad o el rumbo de la humanidad, sino también la misma profecía nos dice qué hay que hacer cuando dichos acontecimientos se estén completando. Y en cuanto a lo que estamos definiendo en esta hora 10, con todos estos acontecimientos que estamos definiendo, ¿qué es lo que advierte la profecía que tienen que hacer los hombres que no están dentro de ese paquete de acontecimientos, ¿no? Sino que están trabajando por una transformación, para ser una esperanza? Busquemos entonces dentro de esa hora 10 y encontramos, estimados oyentes, una psicografía muy importante que dice: hora 10, la verdad de verdades será dicha en templos, plazas, calles, paseos, mas el hombre no escuchará, porque será ya en la muerte sin muerte, más muerto. Así dice entonces Benjamín Solari Parravicini de lo que acontecería también en medio de estas situaciones descritas aquí en el programa en la hora 10. La verdad de verdades. O sea, paralelo a todo lo que hablamos del hombre orquesta, esta psicografía empieza a cobrar vida también. Sí, la verdad de verdades será dicha en templos, plazas, calles, paseos, mas el hombre no escuchará, porque será ya en la muerte sin muerte, más muerto. Entonces, ¿qué interpretamos como esta parte final ya del programa, como ordenamiento de la profecía para los hombres que anhelamos una transformación? Bueno, aquí primero marca el tiempo, ¿no? Hora 10, dice la verdad de verdades, será dicha en templos. ¿Cuál es la verdad de verdades? Evidentemente, en todo el análisis que hemos hecho podemos darnos cuenta que toda la revolución, que toda la inconformidad que hay geopolíticamente con todo lo que ha dicho Trump es precisamente, o se ha mantenido todo eso a base de falsedades que él ha dicho desde su campaña. Entonces, para revertir este proceso, o más bien para darle una luz de esperanza, que no solo esa situación que se ha creado a nivel mundial, que es falsa, sino que también esta verdad de verdades debe ser la contraparte de eso. Bien. O sea, darle como una luz de esperanza, que no solo es
es el caos que estamos viviendo Bien. por esos mandatarios. Yo creo que eso es un llamado, ¿no? La estrategia, el cumplimiento de una estrategia y un llamado a aquellos hombres que han venido haciendo un trabajo en especial en la intención de mostrar al mundo no solamente la verdad de verdades, sino la verdad sobre todo, una denuncia generalizada. Pero en este tema hay unos hombres que de un cumplimiento especial, de una condición especial, que esos hombres obviamente se sienten comprometidos frente al acontecer y el cumplimiento de los eventos de la hora 10, que están enmarcados dentro de la profecía de Parravicini. Estos hombres sienten un llamado también en su interior para ir así como un cumplimiento estratégico al cumplimiento mismo de la profecía, para que se den, para que se descubran, para que se hable a viva voz. Pero ahí la psicografía marca que generalmente pues no, el hombre no escuchará, ¿no? Sí, pero fíjate que hay una anterior que habíamos leído que muestra la condición de la humanidad en la hora 10, bajo la serie de acontecimientos que dice la humanidad es ciega, ¿sí? Aprestados que el tiempo es corto y la humanidad es ciega. Entonces encontramos cómo está la humanidad. Y lo decíamos que uno de los componentes que mantiene la humanidad en este estado, no solamente es la condición económica, la necesidad de satisfacer esas necesidades, sino también el proceso de la cibernetización, ¿no? El proceso de la tecnología. La conciencia está arrebatada. Y del mundo virtual, ¿no? En que la humanidad se ha sumergido. Sino que también la misma psicografía advierte, esta última que leí, que el hombre no escuchará. O sea, hay verdades que la humanidad aún desconoce. Hay verdades que la contiene un grupo de hombres a nivel planetario, y justamente en nuestro continente latinoamericano es palpable la existencia de personas, de espíritus, de seres humanos que han venido buscando esas verdades, que han venido encontrando esas verdades y que se han venido organizando dentro de ellas para darlas a conocer. Pero indiscutiblemente, bajo el contexto en que está la humanidad, lo más común o lo más obvio que pase en medio de eso es que no escuche. Sin embargo, aquí la invitación que hace Benjamín Solari Parravicini es a salir a entregar esas verdades, esa verdad de verdad. A pesar de eso, ¿no? Dice, será dicha en templos, plazas, calles, paseos. Quiere decir que utiliza varias condiciones, varios escenarios, pero los escenarios que utiliza son públicos. ¿Sí se da cuenta? Exacto. No dice salones, ¿no? No son cerrados ni en grupos. Plazas, donde está la gente, en las Ni calles. en meditación, ni en... Nada. Como habitualmente se ha hecho en ese sentido, los grupitos que se forman y ahí las verdades no salen. Aquí lo que está diciendo Benjamín Solari Parravicini es que las verdades tienen que comenzar a hacerse públicas. Así las personas no escuchen. Bueno, y aquí es un reto para nosotros también en descubriendo bajo el ordenamiento que esta psicografía o que la profecía a través de esta psicografía manifiesta. Pero Neir, esa condición de los hombres al escuchar las verdades, de no escuchar, es una condición de, sí, escucharán, pero no toman conciencia, no cogen, no se conectan a la Pero revelación. inicialmente, en la hora 10. Sí, en la hora 10. ¿Por qué? Porque es tanto el atiborramiento del sistema del mundo y del orden mundial que está dando sus primeros pasos y que sus últimos pasos. Sus primeros pasos dentro de los tres pasos. Entre las tres de los tres grandes pasos que tiene que dar. Entonces vemos inclusive con la cibernetización, ¿no? Entonces el mundo está pensando en otras cosas. Tiene preocupaciones, tiene estrés, y realmente no está percibido hacia estos eventos que dentro de la hora 10 se marcan como un compromiso para aquellos hombres que sí han logrado ese descubrir de esas verdades y el comprometimiento en sí mismo de esas verdades, ¿no? Claro. Ahora, es cierto que en la hora 10, lo dice la psicografía, la gente pues no escuchará, pero los mismos tambores de guerra comenzarán a hacer un efecto distinto, ¿no? Y ahí es donde tiene sentido el mensaje esperado en tiempos de guerra. Aquí en la emisora se está haciendo, se inició a hacer esto, ¿no? El mensaje esperado en tiempos de guerra. Ahora, entendamos por qué se comenzó a hacer, o busquemos la razón por la cual se comenzó a hacer. Sencillo, es el tiempo, ¿no? Estamos viendo que la psicografía marca unos momentos que estamos en pleno cumplimiento, pero que además de poderlos identificar y estudiar y identificar mejor, entonces comenzamos a comprender qué hay que hacer, ¿sí? Porque no solamente basta con saber, sino
actuar en medio de ese conocimiento que se obtiene. Y precisamente el mensaje esperado en tiempos de guerra busca eso, buscar a los hombres apercibidos que a esta hora 10 están esperando ese mensaje. Así es, y hay hombres que están buscando eso, y para eso se está generando o se generó ese ordenamiento. Y hay también otra psicografía de la hora 10 que es muy similar a la que nosotros acabamos de leer. Dice: el hombre fatigado, sordo, ciego sin luz querrá morir, no morirá porque debe ver lo que no vio. Entonces, ese se me parece mucho a la profecía, a un fragmento de la profecía de los 9 tiempos, en la que dice que muchos buscarán la muerte y la muerte no vendrá a ellos. Y en Apocalipsis también. Y Apocalipsis también, ¿no? Son muy similares. Fíjate que ahí es donde se enlazan las profecías. Eso es otra virtud que tienen las profecías entre ellas mismas. Eso tiene un solo sentido. ¿Sabes por qué? Que quienes las dictaron es una sola inteligencia, que las transmitió en diferentes tiempos, diferentes edades, a diferentes hombres que se convirtieron en el puente para que de esa fuente llegase a la humanidad. Ahora, normalmente a ese puente me han dicho profeta y muchas veces loco. Se le mistifica. Sí. Bueno, porque además han habido otros que han aparecido desvirtuando y presentándose como puentes que ni lo han sido nunca. Falsos Esos son reales mensajeros, ¿no? De esas verdades. Los que realmente reciben el mensaje y lo transmiten, tal cual. Pero mire que viene después el estudio, viene después la interpretación, viene después una condición especial. Porque en sí, también en los Windmaker está escrito de que todo esto ha estado escrito desde hace miles y miles de años, y el conocimiento está a disposición y a la mano de todas las culturas. Sí. Pero el hecho de que esté a la mano de las culturas no enmarca los tiempos que deben cumplirse para que realmente sean entendidos y comprendidos. Porque generalmente el conocimiento lo escuchan, más no lo atienden. Bien, no lo vamos a saludar a los oyentes que están aquí en sintonía. Nos dice, a ver, después del link que colocó Salín: saludos desde la sabana de Bogotá a todos mis hermanos. Un fuerte abrazo para todos nuestros compañeros que nos escuchan en Bogotá, bueno, en la sabana de Bogotá. Saludos, Neil, y un gran saludo al grupo de trabajo RCPC. Miguel Noriega desde Bogotá. Hola, Miguel, qué bueno saber de ti. También nos dice otro oyente: un gran saludo desde Barcelona, España, a toda la mesa de trabajo de RCPC. Saludos, Mau Hurtado. Oiga, Mau está ahora en Barcelona, no estaba por allá en Brasil. Bueno, se fue a la Europa y es tarde, ¿oyó? Allá es de madrugada. El hombre está trasnochado. Son las 3:15 de la mañana allá en Europa, 6 horas después. Debe ser que se levantó para trabajar o está esperándose a acostarse para descansar. No, son fieles oyentes que se mantienen en sintonía de RCPC en cualquier parte del globo terráqueo. Quiero pensar que se levantó temprano para trabajar. Sí, es mejor. También dicen los enemigos de Trump, principalmente ISIS, pero detrás de este está el eje del mal, donde Corea del Norte muestra ser poderoso. Debe ser el mensaje terminado. También nos escribe en el WhatsApp Caterine nos dice: excelente programa, aquí ando escuchándolo juiciosita. Qué bien, felicitaciones. Cristian Díaz y Daniel Torres también nos escuchan, y Cristina desde Baranoa. Muy bien, escuchando. Estimados oyentes, pienso que hemos agotado el tema, haciendo una conclusión muy clara de todo esto, ¿no? No crea, tampoco deseche, investigue, sea prudente, sea inteligente. Hay una cuestión muy negativa en el desarrollo de nuestra inteligencia, que es desechar. Desechar es más fácil que comprobar. Así que quienes comprueban han mostrado pues una capacidad diferente que los coloca en un estado superior. Sea de esos diferentes, sea de esos que se encuentran en un estado superior. No sea masa, no sea aquel que también lo duda todo y sistematiza en figuras la luz de la verdad. Recuerden que eso se convierten en mediocres. Los Windmaker dice algo muy interesante: debes dejar tu creencia y tu descreencia. Interesante, ¿no? Tu creencia en aceptarlo todo y tu descreencia en rechazarlo. Pero dice dejar tu creencia y tu descreencia a cambio de tu conocimiento. O sea que está invitando a que adquieras un conocimiento en vez de creer de tajo y rechazar de tajo también. Sí, porque el sistema en el que vivimos nos enseñó esos dos extremos. Sí. O me vuelvo fanático, que todo lo recibo y lo acepto como verdad,
o me vuelvo un incrédulo que todo digo que no es así. Me lo tienes que comprobar, porque si no me lo compruebas como yo creo que me lo tienes que comprobar, entonces no te creo. Ese es el que lo sistematiza todo. Ese es el que duda y se convierte en mediocre, y el otro se convierte en fanático, dominado y controlado por su religión. No esté en ninguno de esos dos extremos, está en el extremo de la sabiduría, aquellos que viven siempre hacia futuro y dan o se dan ellos mismos respuestas coherentes a los asuntos y las cuestiones que tienen. Esos son de un estado mayor. Tienes que dejar tu descreencia y tu creencia, y además a cambio de tu conocimiento. Ahí está. Bueno, esperando que hayamos sido ese instrumento para que ustedes se inspiren y empiecen a indagar con esas condiciones que caracteriza a los investigadores. De nuestra parte ha sido un gran placer compartir esta osadía de investigación, y pues quédense ahí pegaditos y sobre todo repliquen el programa si así lo quieren. Martes a las 9 de la noche en diferido, después del mensaje esperado en tiempo de guerra. Se quedan escuchando, descubriendo. Buenísimo. Buen plan para el martes en la noche. No, hemos entregado, estimados oyentes, nuestra investigación, que no es toda. Ustedes podrán ampliarla, así como nosotros recibimos parte de esta investigación y hemos ampliado con lo que cada uno encontró en la investigación. Y de eso se trata, ¿no? Que el conocimiento se expanda cada vez más. Es el conocimiento, una construcción colectiva. Exactamente. Y bueno, con ese último mensaje que ustedes leyeron en la psicografía de la verdad de verdades, bueno, tendremos que hacer descubriendo en plazas, ¿no? En calles. Sacamos la emisora y nos vamos para una plaza y hacemos descubriendo. Hacemos descubriendo allí. Transmitiendo en la Plaza Bolívar. Así que esa es la idea. No, muy pronto nos verán por allí en las calles. Así es, lo vamos a hacer. Bueno, realmente contribuyendo humildemente como servidores a la investigación, hacia esa necesidad de ampliarse el conocimiento que todos nosotros tenemos, esa búsqueda incesable de la verdad, pero no la verdad no es única, la verdad hay que investigarla y comprobarla. Muy bien. Así hemos llegado al final, deseando de todo corazón y de verdad y de una manera honesta que este programa haya contribuido para la construcción de esa visión tan importante que se le llama al ser humano de este momento en crisis que vive la humanidad. Esa cima de la estupidez definida también por nuestros ancestros. Ese día en que debe convertirse de esa oscuridad a la primavera espiritual, en la medida en que cada uno de nosotros haga ese trabajo al que hemos invitado a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Regresamos el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia, aquí en Descubriendo, o el diferido el próximo martes a partir de las 9 de la noche, después del mensaje esperado en tiempos de guerra. Recuerde que Robinson empieza a las 7 de la noche con el mensaje, termina a las 9 e inmediatamente arranca Descubriendo. Además, puedes cargar programas anteriores, así como lo recomendó Salim, para ampliar, porque nosotros vamos entregando conocimientos que, si los va obteniendo, pueden servir para enlazar muchas otras cosas. De esta forma, pues hemos cumplido nuevamente y queremos decirle que Descubriendo es ese programa que busca tener la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches. Descubriendo.